El hiperandrogenismo es muy presente en el síndrome de ovario poliquístico y se ve asociado en el desarrollo de acné, aumento en la producción de vello, caída de cabello, entre otros síntomas. Sin embargo, esto es lo común que se sabe sobre el hiperandrogenismo en el síndrome de ovario poliquístico, y entenderlo es de gran relevancia para poder encontrar posibles acciones que puedan ayudar a controlar el síndrome de ovario poliquístico. Por eso, dedicamos este episodio de Ser Nutritivo Podcast junto a Lisette Romano para hablar sobre síndrome de ovario poliquístico y los andrógenos. Y contestamos preguntas como: ¿qué son los andrógenos? ¿Cómo se relacionan con el síndrome de ovario poliquístico? ¿Cómo se pueden medir los andrógenos en laboratoriales? Suplementos y alternativas que ayudan a controlar los andrógenos dentro del síndrome de ovario poliquístico. A estas y a más preguntas encuentras respuestas en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. El síndrome de ovario poliquístico es un trastorno hormonal común en las mujeres en la etapa reproductiva. Tan común que hemos dedicado ya varios episodios de Ser Nutritivo Podcast a lo largo de sus 9 temporadas a hablar sobre él. Y claro que en la temporada 10 no es la excepción. Pues con frecuencia hablamos de la relación que tiene el síndrome de ovario poliquístico con la resistencia a la insulina y solo hacemos por ahí un poco de mención de que una de las principales características del síndrome de ovario poliquístico es la elevación de los andrógenos, pero poco hemos expandido la información respecto al papel que tienen los andrógenos en el síndrome de ovario poliquístico. Así que hoy es el momento. En este episodio de Ser Nutritivo Podcast vamos a explorar cómo el hiperandrogenismo afecta a la salud femenina. Y vamos a aprovechar para discutir junto con nuestra invitada, que más que discusión va a ser aprendizaje, de algunos suplementos y nutrimentos que son esenciales, que pueden ayudar a controlar los niveles altos de andrógenos y mejorar así la salud en general de quien esté viviendo un síndrome de ovario poliquístico. Claro, como nos gusta mucho el tema del sueño, la regulación hormonal y pues nos vamos a dirigir a la alimentación y el estilo de vida, también tocaremos un poco estos temas. Y para hacerlo estoy muy bien acompañada de Liz Romano. Ella es nutrióloga clínica, es educadora en diabetes y se ha enfocado parte de su intervención o tratamiento nutricional y atención a pacientes en síndrome de ovario poliquístico e hipotiroidismo. Así que ella me ayudará a ir entendiendo juntos e ir comprendiendo y echarnos un clavadito a lo que es el hiperandrogenismo que se encuentra en el síndrome de ovario poliquístico y cómo tiene que ver mucho con la condición. Bienvenida, Liz, y muchas gracias por decir que sí a Ser Nutritivo Podcast en esta entrevista. Muchas gracias, Liz. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y también por el tema. La verdad es que estoy muy emocionada. Creo que es un tema en el que todavía falta compartir un poco de más información, pero principalmente compartirla de manera en que las personas o las pacientes puedan irlo comprendiendo y entendiendo, o sea, qué es lo que se puede hacer y tiene solución, ¿no? Entonces, estoy muy emocionada de poder compartir con ustedes este tema y a mí me encantó que lo propusiste tú, fíjate que fue como de, ¿y de qué te gustaría, Liz? ¿No? Porque sabiendo que eres especialista o te has enfocado en síndrome de ovario poliquístico, creo que el tema del síndrome de ovario poliquístico es un tanto más difundido ya en las redes sociales, ¿no? Ya la gente conoce el término, ya empieza a ser mucho más diagnosticado que hace unos años en donde sabíamos que había definitivamente un subdiagnóstico y ahora hasta muchas, ellas mismas de repente ya empiezan a pensar que lo tienen y a veces ni siquiera lo tienen y ya se andan autodiagnosticando, cosa que no se hace. Por favor, recuerden que la información no da el poder para hacer un diagnóstico, es solamente un conocimiento para poder acercarte a profesionales que te ayuden a tener el diagnóstico. Incluso valdría la pena mencionar que el diagnóstico no lo hacemos los nutriólogos damos apoyo y puede ser parte muy importante, de hecho me atrevo a decir que es parte muy importante del tratamiento, pero multidisciplinario. Pero creo que, y lo mencionaba hace un momento, casi siempre cuando hablamos de síndrome de ovario poliquístico hacemos mucho énfasis a la resistencia a la insulina y muy poco énfasis al factor que tienen también la resistencia a la insulina, a que se suban los andrógenos y los andrógenos a mucha de la sintomatología. Pero vamos a empezar por poner definiciones, porque si bien ya lo hemos hablado, habrá alguna que esté llegando por primera vez a Ser Nutritivo Podcast y apenas vaya a escuchar de esto. ¿Qué es el síndrome de ovario poliquístico? Pues realmente es un desorden, yo siempre lo menciono como un endócrino metabólico, realmente que dirán antes porque con ginecólogo realmente necesitamos como un tratamiento multidisciplinario.
En cuestión de la causa principal, podemos tener como distintos, realmente no hay uno en específico, podemos o sabemos bien que puede venir por resistencia a la insulina o de pronto como el tipo de ciclo inflamatorio, por la parte suprarrenal o también la parte de anticonceptivos, pero de aquí se desencadena también como los fenotipos realmente. Entonces, aquí hay diferencias, entonces sí, como recalcar que una cosa es como el que lo pudo haber generado y otra cosa es qué me va a generar. Entonces, en cuestión de fenotipos, tenemos, yo siempre les digo, véanlo como 3 criterios, que van a ser, por ejemplo, el hiperandrogenismo, que es lo que vamos a platicar un poquito ahorita, que van a ser, le llaman hormonas masculinas, pero son hormonas que también tenemos las mujeres realmente, que algunas van a tener niveles óptimos, bajos, elevados, pero bueno, en la parte de hiperandrogenismo, lo que le llaman la poliquistosis, que realmente no son quistes, son folículos que se quedan aquí como etapa de en nuestros ovarios, y la parte de lo que le podemos llamar la poligonovulación o los ciclos menstruales irregulares, ¿no? Que siempre les digo, un ciclo menstrual irregular no siempre va a ser precisamente por un retraso, puede ver desde la misma duración, porque hay casos en pacientes que tal vez menstruan, no sé, 20 días, un mes, 3 meses, me ha tocado tal vez también ver, que es una menstruación de hasta un año. O, ¿sabes qué? Un día, pero cada 6 meses, cada 7 meses, entonces de estos 3 podemos sacar los fenotipos, en donde puedes presentar 2 de estos o los 3 como tal. Entonces, como lo mencionas, ¿no? Es importante conocerlos para poder orientar a la paciente y poder adecuar el tratamiento. Y también yo les digo, o sea, como orientarlos hacia qué personal acercarte, ¿no? Porque de igual forma, tal vez una paciente está presentando ciclos menstruales irregulares y al momento de su cita con el ginecólogo, en el ultrasonido tal vez no hubo visión de folículos, los ovarios bien, tamaño bien, pero pues si estamos presentando como caída de cabello o acné o el exceso de vello. O sabes que hay quienes presentan los 3 signos de la parte del hiperandrogenismo, pero habrá quien solo uno. Sabes que no tengo acné, pero se me cae mucho el cabello. Y entonces ahí es válido y lo que les digo, o sea, se pueden ir combinando. De ahí se desglosan los 4 fenotipos que podemos llegar a presentar en las pacientes con SOP. Así que el tratamiento sí es definido mucho a partir de identificar el fenotipo, o sea, porque hay muchísimas que además la información es muy marcada sobre temas de resistencia a la insulina, entonces les dicen tienes ovario poliquístico y piensan automáticamente que tienen resistencia a la insulina. Esto podría ser, pero también podría no ser. No sé. Sí, aquí entra mucho el depende, ¿no? ¿Quién llegó primero? Pero yo les digo, o sea, conforme una cosa te pudo llevar a la otra, como esta te llevó a la otra. Entonces, ya no es precisamente qué fue o qué no fue, más bien empezar a tratarlo por la raíz, ¿no? Entonces, ok, si empezamos con el tema, ya el tema de resistencia a la insulina, tal vez lo vamos a explicar muy ligero, porque por encimita, porque ya lo saben. Ya hay varios episodios sobre esto, y creo que hay bastante información pero entonces el estar en un estado de hiperinsulinemia, yo siempre les digo, o sea, tus glucosas están normal porque hay un estado de hiperinsulinemia, hay que tener cuidado, hay que mejorar la sensibilidad a esta para evitar que en el momento en el que esta comience a bajar, porque tu cuerpo llega a un punto en el que no puede producir tanta insulina constantemente, corremos entonces sí en riesgo, ¿no? De un incremento de glucosa. Pero ¿qué va a pasar? Que cuando nosotros estamos con un estado constante de hiperinsulinemia, esto va a generar que se disminuya lo que es no sé si decirla como la ACHGB o la proteína liberadora de hormonas sexuales, lo cual esta hormona lo que hace precisamente es nivelar o sí mantener como niveles óptimos los andrógenos a nivel de ovarios. Nosotros vamos a poder generar lo que son andrógenos en ovarios o en glándulas suprarrenales. Entonces, de aquí se descubren ya los distintos tipos de andrógenos que tenemos, pero esto conlleva la resistencia. Entonces, yo siempre les digo, cuando hay signos de hiperandrogenismo, puede ser totalmente seguro que detrás hay una resistencia a la insulina que lo está generando. Si vemos que no hay insulinas elevadas, también de igual forma, hay que descartar otros factores que puedan estar generando este hiperandrogenismo, porque claro que no es la única razón, conforme cuestiones hereditarias, la menopausia, depende de la etapa de vida en la que esté la mujer, o hay más factores. Pero sí es importante considerar que si estamos en una etapa fértil, es un diagnóstico de SOP, principalmente hay hiperandrogenismo, descartar entonces nada más para saber, si hay resistencia. Y controlando la resistencia realmente el hiperandrogenismo, puede ser el tema de tu pasado, de tu mal momento, nada más, ¿no?
Entonces, aquí también yo les digo, nunca se queden con la idea de que por tener SOP ya hay resistencia a la insulina. Sí, la mayoría de las pacientes lo van a presentar, 70-80% de las pacientes, pero eso no quiere decir que siempre van a ser ese porcentaje. Entonces, para diagnosticarlo, aquí me entra como un poquito de pronto el enojo de que la diagnostican con SOP y luego les mandan metformina. Y yo les digo, bueno, pero te checaron insulina y hiciste, no sé, índice OMA, algo, o sea, no. Como, ¿por qué entonces? Yo les digo, realízalo y ve con otro médico. Nunca está de más realizar una segunda opinión. Y así como tal vez te puedo referir con otro médico, si tú necesitas hasta con otro nutriólogo, vemos muchos que nos podemos dedicar a esto. Pero sí decirles, o sea, como esa parte y que estemos conscientes de que debemos de hacer un análisis, ¿no? O sea, de ir paso a paso. Ok, hacemos índice OMA porque niveles de glucosa no nos van a servir para un diagnóstico de resistencia a la insulina. Entonces, hacer un índice OMA, checar cuál es la insulina basal, sacar ya la revisión, ¿sabes qué? Hay el diagnóstico de que te hizo tu médico, entonces ya comenzamos con la parte del tratamiento de la resistencia, ¿no? Complementando con lo que se les haya mandado. Y ya de aquí podemos irlo relacionando con la parte del hiperandrogenismo, que aquí podemos tocar los distintos tipos de andrógenos que podemos encontrar, principalmente podría ser como la androstenediona, la testosterona, la DHEAS o la DHT, que podemos encontrar, pero de igual forma medirlas, porque aparte podemos tener, o sea, medirlas y sabes qué, Liz, pero tengo como, no sé, los signos, pero en mis laboratorios no lo están, entonces tal vez eres más sensible, ¿no? Que Entonces pasa es como mucho, pasa sí, mucho. pasa bastante. Creo que es bastante complicado el esperar que los laboratoriales reflejen realmente muchas veces cómo están estas hormonas, porque a veces salen muy normalitas. No sé si tenga que ver también mucho con los parámetros que tenemos o como bien lo decías con el tema de la sensibilidad, porque hay mujeres que efectivamente traen toda la caída de cabello. Claramente es un tema de alopecia relacionada a niveles de andrógenos altos, pero los laboratoriales salen normales. Entonces sí es importante que los laboratorios ahí no definen si está o no está, ¿no? Sí, y aprender a validar los síntomas y signos de las pacientes, ¿no? Porque a veces todavía falta un poquito como la sensibilidad hacia este tema y el conocimiento, que de pronto es esto, como de, bueno, como tus laboratorios no lo presentaron, estás bien, ¿no? Bye. Pero ¿y qué hago entonces si mantengo esta caída de cabello, si mantengo este exceso de vello, no me siento cómoda porque tengo que estarme depilando todos los días, o sabes que tengo como este vellito aquí y es estarlo quitando? A veces hasta es como de, tengo uno, no puede haber un vellito solamente, pero no es algo saludable ni es algo, no me gusta usar la palabra como normal, porque no es como que sea normal, simplemente no es algo saludable. Entonces, de aquí ya podríamos ir como relacionándolo en que principalmente lo que es la disminución de esta proteína que platicábamos, de la SH, va a generar cambios en la conversión. Recordemos que la parte de la testosterona, que se convierte principalmente, esto va a estar generando los signos o los síntomas, ¿no? Que los andrógenos se pueden producir tanto en ovarios como en glándulas suprarrenales. Dependiendo del tipo de andrógeno, va variando en qué zona se va a estar produciendo. La testosterona tiene la capacidad de hacerlo en ambas. Entonces, y de hecho es como la principal que puede ser la que genere estos signos de hiperandrogenismo, como la parte del hirsutismo, la alopecia y la presencia de acné. Ahorita ya que platicamos un poquito más como el tema de los suplementos, de estilos de vida, vamos viendo cómo realmente se disminuye, pero esta puede ser la que de pronto se llega a aumentar un poquito más por la misma resistencia a la insulina, que va relacionado con la hormona que platicábamos ahorita. Entonces, en la parte de lo que es la testosterona, tenemos dos formas de medirlo, tanto la testosterona libre como la testosterona total. Y ya aquí, bueno, se hace lo que es el laboratorio, entonces aquí también hacer como el énfasis de que en parámetros, pues sí siempre pregunten de preferencia al personal de salud y no se diagnostiquen solitos por la parte de ir viendo, ¿no? Los mismos no los interpreten solos, por favor. Sí, porque de hecho la androstenediona, o sea, nuestro cuerpo la convierte en testosterona. Entonces, de pronto aquí es decir, chica, no, bueno, sabes que tal vez tu testosterona está bien, pero la androstenediona ya está empezando a llevarse, hay que tener cuidado, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta es de las que se puede producir tanto en ovarios como en glándulas suprarrenales. Entonces, también aquí, por ejemplo, se va como relacionando un poquito en descartar lo de la resistencia, insisto, y si no, pues buscar como otros padecimientos que puedan estarlo generando.
Pero en la parte de la androstenediona, pues sí, realmente también puede generar el tema del hiperandrogenismo, el orgenosutismo, se repite como el tema de los mismos síntomas y signos. Claro. En la parte de la androstenediona, pues considerar eso, lo que mencionábamos, que se convierte en la testosterona principalmente. Y se puede entonces medirla es como para ampliar un poquito el horizonte y decir como, a ver, a lo mejor todavía no está alta la testosterona, no la vemos elevada, pero pues ahí viene, ¿no? Si la dejamos así, probablemente ahí viene. Va tomando vuelo, sí, exacto. Entonces se producen estos dos, entonces hay que tratarlo. Y de igual forma, ya después posiblemente tenemos lo que son la DHEAS, me gusta olvidarla porque se me complica. Es un nombre, mucho. Te voy a ser sincera, a mí se me complica demasiado. Yo tendría que leerlo. Pero bueno, estas son principalmente solamente en glándulas suprarrenales. Aquí es la diferencia con los demás, ¿no? Pues esta solamente es aquí. Y esta también se puede ver afectada por los mismos niveles que platicábamos de la SHGB, que es lo de la proteína lindadora de hormonas sexuales, se puede ver afectado. Entonces, en esta lo que vamos a estar buscando es que si va arriba de 200 microgramos, entonces ya comienza a elevarse. En cuestión de síntomas y signos, son los mismos. Realmente, lo particular de la testosterona va a ser la parte de alopecia, o sea, va a ser más predominante en esta, pero realmente como que en los distintos andrógenos que podamos medir, se van a presentar estos síntomas, estos signos, ¿no? Tanto lo que mencionábamos, el hirsutismo, la alopecia y el acné, pero por la relación que tienen. Y ya la última que también podemos medir es la DHT, que sí, pues también el nombre porque realmente me cuesta mucho, pero es la de hidrotestosterona, que es la que también se va a convertir. Entonces, en esta, por ejemplo... ¿También esta es de las glándulas suprarrenales exclusiva? Sí, esta sí, y también puede estar generando, esta es como más característica en de que se transforma en testosterona, o sea, te das cuenta, va muy relacionado con el tema de testosterona, entonces hay que, como menciona, ¿no? Poder como tal, nosotros evaluar todos los demás para saber hasta qué grado vamos, o de pronto ya se van elevando todas en el tiempo, o puede ser solo esta, como mencionabas, como que ya se van caminando, y esta se va a convertir en testosterona principalmente, y lo que es esta y la testosterona van a ser las principales que se van a relacionar con lo que sería la caída del cabello, que genera la parte de la alopecia androgénica, que es como muy característica, no sé si se va notando, principalmente cuando ya empezamos con estos signos de la parte de las entraditas o como esta alopecia más característica, que puede ser tanto en la parte de entraditas como en la parte media, que vemos de pronto, o sea, que se va perdiendo un poco, o sea, del centro hacia afuera, por así decirlo, y va avanzando, ¿no? De pronto puede ser nada más una línea muy delgadita, pero puede irse ampliando, y ya esto va relacionado principalmente con la alopecia androgénica. Bueno, ¿qué papel puede jugar aquí el tema del cortisol, particularmente con la elevación de estas hormonas que se producen en las glándulas suprarrenales, sabiendo que además el cortisol también puede tener impacto sobre la cuestión de la resistencia a la insulina y la glucosa en sí? O sea, la relación con los andrógenos. Ajá. Ahí puede relacionarse bastante, porque de hecho, o sea, si vamos un poquito más atrás, igual tal vez no solo la resistencia puede elevarnos, ¿no? Podemos checar un poco como el tema del estrés, que nos va a generar la elevación del cortisol, y esto va a favorecer como este estado de estrés y que puede irse relacionando con el estado proinflamatorio del mismo cuerpo, que en dado momento puede tener en la elevación directa o igual nos lleva a la resistencia y la resistencia nos lleva al hiperandrogenismo, ¿no? Entonces, sí va como en un circulito, como un circulito vicioso que es como hacia atrás paso a paso, pero sí puede haber esta relación, puede generar como la disminución en la sensibilidad a la insulina, lo cual pues, de pronto puede estar favoreciendo como el incremento poco a poco de manera gradual la glucosa. Y si estamos manteniendo este mismo estado tanto preinflamatorio como de hiperinsulinemia, va a seguir detonando lo que es este estado de hiperandrogenismo. Favoreciéndolo. Exactamente. Entonces, ahorita que tocas este tema, creo que va muy importante el punto de enfocarnos también en lo que mencionabas como si del estilo de vida, pero principalmente el manejo de estrés. Ahí podemos irnos un poco más hacia atrás todavía, hablando, o sea, recordemos que la parte del sodio inflamatorio no va precisamente tal vez por la parte de una resistencia a la insulina que nos esté presentando o no haya una presencia de folículos precisamente, pero que puede favorecer o puede ser generado por el mismo estrés que esto genera en la elevación del cortisol, lo cual va a detonar en alteración hormonal, que pueda estar alterando de pronto la relación de la LH, TSH y lo que estemos también presentando en la parte de insulina, que va a detonar en la ACHGB.
o sea, esto va a generar como tal el estado proinflamatorio y va a detonar entonces en el mismo hiperandrogenismo. Y aquí, o sea, de pronto como estas técnicas, ya entrando como en el manejo del estrés, lo vemos como algo muy simple, pero es o sea, es un punto clave, es como muy fundamental el aprender a llevarlo, porque va a favorecer los demás síntomas y signos. Así como validamos lo que se siente, hay que validar lo que hay que hacer, por muy mínimo que sea, y considerar que el tratamiento no siempre debe de ser agresivo, ni debe de ser complicado, al contrario. Debemos de buscar que el tratamiento sea algo sostenible, que el cambio y el fomento de hábitos sea algo que puedan mantener. Mi forma de pensarlo es siempre, o sea, un paso a la vez, ¿no? Si, ¿sabes qué? No sé, tomo diario 2 vasos de refresco, bájale a 1,5. Posteriormente bajamos a 1, ¿no? O sea, poco a poco para que se pueda mantener. Entonces, lo mismo con el manejo de estrés. Es como, bueno, tal vez nosotros no podemos realizarlo porque no somos psicólogos, pero aquí viene como la red de apoyo que debemos de generar para tratar esta patología. Sí el endocrinólogo, sí el ginecólogo, sí la parte de nutriólogo, pero también cuidar la salud mental. La parte del tratamiento con psicólogo va a relacionarse también con el control de andrógenos. Si yo me mantengo, o sea, si aprendo a manejar el estrés, esto va a impactar, uno, en mi calidad de sueño, me va a permitir dormir mejor, puedo conciliarlo más rápido, que sea de calidad, ir aprendiendo a crear una rutina de sueño. De pronto, tal vez si es un nutriólogo que se especializó ya un poco más en esta parte, bueno, tal vez te pueda guiar un poco, pero si no, pues obviamente con el psicólogo lo vas trabajando. Y esto va a generar que mis niveles de cortisol se mantengan estables y va a generar que evidentemente de igual forma insulina y andrógenos vayan manejándose de manera normal o habitual. Entonces, así como es importante que podamos asistir al nutriólogo, va a ser importante que cuidemos esta parte de la salud mental. Y yo la verdad lo veo como no es que sea más importante uno que otro, pero considero más fundamental que si no estás en un punto emocionalmente estable, que te permita entender primero tu diagnóstico y enfrentarlo, porque de igual forma habrá pacientes que no se sientan bien al momento del diagnóstico porque no se los dan de manera adecuada. O sea, creo que nos ha tocado historias de que si ya tienes ovo, te puedes embarazar y te va a dar cáncer de endometrio y te van a retirar ovario, o sea, horrible. Pero entonces, o sea, que aprendas primero a aceptar que se vive con ello y posteriormente empezar a tratarlo. Porque si no, es un constante estrés. Es estrés sobre estrés sobre estrés. Y tú vas a estar como intentando avanzar realmente con tal vez hago ejercicio, estoy cuidando mi alimentación y esto. Pero por muy simple que pueda, o sea, que pueda sonar el estrés, porque de hecho no es algo visible, ¿no? No es algo palpable, te va a detener. Y de pronto es el por qué no avanzo, o el por qué no hago esto, por qué no pasa el otro, si ya llevo intentándolo, porque hay un punto clave que todo va a la par. No, es la forma en la que lo estás viviendo. A mí me parece elemental como lo estás explicando, porque ahorita estabas hablando de las hormonas y de esta famosa expresión que se usa mucho de la cascada, ¿no? De cómo empieza una y se hace una cascada que puede ser favorable, o sea, como trabajan normalmente las hormonas, o puede ser que empiece a generar un desequilibrio en todas, porque normalmente una va llevando a que la otra se desequilibre y entonces ya empieza a ser una cadenita. Por eso mencionabas como también muchas veces está asociada también con temas de alteraciones tiroideas, pero también como el tratamiento importantísimo es encontrar este punto donde nos podemos apalancar para decir, a ver, si empiezo de aquí, hago un efecto dominó favorable, con el mínimo esfuerzo, empiezo a tener beneficios mucho más significativos, porque también es lo importante de esta cuestión como de cómo lo estoy viviendo, ¿no? Si el proceso lo estoy viviendo con más estrés, en lugar de sentir un beneficio y de mejorar realmente, puede estar acentuando todavía muchísimo más los síntomas. Y fíjate, hace poco escuché una frase que a mí me parece importantísima, que dice, comprender muchas veces es sanar. Por eso lo importante de la información, porque muchas veces nos sentimos como cosas raras, porque no entendemos lo que nos está pasando. Y el simple hecho de decir, por eso me pasa lo que me pasa, por eso me siento, empiezas a sentirte mejor. Entonces, lo valioso de encontrar tanto esta piedra angular donde te puedas apalancar y decir, es el punto en el que yo necesito empezar a trabajar ahorita. Y tal vez para una mujer sea el ejercicio, y tal vez para otra sea dormir, y tal vez para otra efectivamente sea cuidar el índice glucémico de los alimentos, la carga glucémica, las combinaciones, las secuencias, pero tal vez para otra sea aprender a decir no
y poner límites, ¿no? Ujú. Porque todo esto es lo que va impactando realmente en nuestros niveles hormonales. Y con que una se mueva, empiezan a moverse muchas más. Ujú. Es que, o sea, yo lo veo de esta forma, o sea, es como un tipo círculo vicioso, porque una cosa te lleva a otra y tienes que ir regresando o sea, una a la vez, no, o sea, no querer como todo. Y como dices, o sea, ese efecto dominó que te va a generar, si yo voy botando, o sea, de una pieza en una pieza, no voy a avanzar, ¿sabes? O sea, va a ser como de aquí para acá, de aquí para acá, o sea, voy, vengo. Y sí, obviamente, todo proceso no es lineal, ¿no? O sea, siempre va a haber un retroceso, una subida, una bajada de todo, pero lo que buscamos pues es, o sea, que realmente más bien vaya poco a poco cayendo esta pieza. Y ahorita que platicábamos un poquito del tema del cortisol también, o sea, hacerles entender también que la misma resistencia a la insulina va a poder favorecer como ese nivel elevado de cortisol que va a generar que tu cuerpo se mantenga alerta. Y de pronto es como de, oye, tengo complicaciones para dormir, y aquí viene otro círculo, ¿no? Ok, es importante tu calidad de sueño para mejorar tus niveles de insulina, mejorar tus niveles de andrógenos, Pero no y puedo esto dormir. impacta en tu bienestar, pero no puedo dormir. Entonces, ¿qué hago, no? Entonces, es lo mismo, otra vez, o sea, poco a poco, con sentido, o no acostumbrarnos más bien y ver como algo natural, el constante estrés y el no dormir, ¿no? Y Liz, en tu experiencia, ¿qué tan común es que se midan la testosterona y los andrógenos en laboratoriales? Porque creo que en México también de repente es un poquito complicado en algunos laboratorios poderlo solicitar. No sé cuál sea tu experiencia y también cuál sea tu experiencia en acompañamiento multidisciplinario, si regularmente se le solicita o si normalmente se da por hecho que si testosterona está bien y androstenediona está normal, las cosas no están mal por ahí y efectivamente es resistencia a la insulina. ¿Cuál es tu experiencia en esta parte laboratorial? Creo que cuesta un poquito de trabajo crear la educación en esta parte, porque aparte de dos panoramas, ¿no? Podemos hablar de una paciente que venga de un diagnóstico de un, no generalizo, pero de un servicio tal vez en institución pública. Si tú ves, por ejemplo, la guía del mismo de instituciones públicas, ahí viene, ¿no? Como tan directo, el tratamiento, son anticonceptivos, signos y síntomas nada más, y laboratorio estarán uno o dos, ¿no? Y ni te los da. Entonces, llegas a ciegas. Y ya tal vez nos vamos a otro lado en el que tal vez todavía te piden algunos estudios, pero a mí me gusta, la verdad, serles sinceros y decir, ¿sabes qué? O sea, falta medir esto y esto y esto. Yo te recomiendo que lo realices y asistas con tu médico. Te puedo dar interpretación, podemos trabajar esto, o sea, podemos conocerlo, pero yo no puedo mandar algún medicamento o algo, ajá, o diagnosticarte. Entonces, te puedo orientar, o más bien podemos nosotros como nutriólogos prepararnos, saber que podemos pedir laboratorios, entonces poder mandarlos, conocer los parámetros y poder interpretarlo para orientar a tu paciente a que tenga un tratamiento más completo. Entonces, Hay dos lados de la moneda actuales. Una, en donde se ha subestimado mucho el valor de los parámetros del laboratorio, porque no se les ha dado la seriedad al momento de interpretarlos y en muchas ocasiones la gente gasta mucho dinero en hacerse estudios y ni siquiera el médico le dedica el tiempo suficiente ni el nutriólogo a hacer un análisis como tal de los parámetros y la gente no recibe una interpretación, no recibe información, retroalimentación al respecto y esto los hace sentir que es algo, un gasto innecesario. Y por el otro lado, hoy en día también con tanta información hay una sobrevaloración hacia los datos que dice el laboratorio y donde se ha, pues de alguna forma, invalidado mucho también la sintomatología y la experiencia que vive el paciente. Y en la realidad económica, en muchas de las realidades que se viven en las poblaciones del mundo, hay gente que no tiene acceso más allá de los estudios de laboratorio que se pueden hacer a lo mejor en algún laboratorio que sea público. Pero en lo privado sí se gasta mucho dinero. Ahí es donde entra el valor de también la sintomatología. Tú expresabas hace rato de, a ver, no tenemos que invalidar la experiencia que está viviendo el paciente. ¿Qué vive el paciente que tiene hiperandrogenismo? ¿Qué puede vivir? ¿Qué síntomas? ¿Qué signos? puede vivir tanto cosas físicas como sentirlo, por así decirlo. Conforme pueda haber, en la parte del hiperandrogenismo van a ser principalmente el tema del hirsutismo y la parte de alopecia junto con la presencia del acné. De pronto es cómo puede ser que estoy perdiendo cabello si al mismo tiempo estoy teniendo saliendo un en exceso otros de lados. vello. Ajá, ¿no? O sea, entonces físicamente viene esta parte, ¿no? Y que podemos irlo viendo, o sea, que hay distintos niveles, podemos irlo clasificando, que de pronto es muy ligero el vello, puede ser en pecho, puede ser en abdomen, en espalda baja, puede ser en cara,
En cara también tanto como puede ser como en la parte de la barbilla completa o solamente de pronto en esa zona se encuentra, en la parte de brazos, pero puede ser hasta completo, o sea, precisamente, ¿no? De pronto nada más como, es que es poquito, no pasa nada, no, pero ¿qué tanto notas tú? Porque hay que conocer también nuestro cuerpo. ¿Sabes qué? O sea, desde antes si tenía como este vellito, ok, ¿sabes qué? Vamos a evaluar primero y descartamos, ¿no? Porque de pronto es como, siempre he sido vellutita. Ok, no, o sea, si hay un estudio de laboratorio que nos respalda que realmente no, pero tus signos realmente sí son así como persistentes y ya hay como otro más de trasfondo, pero insisto, ¿no? Como la sensibilidad va. Pero sí puede vivir con la parte de una caída de cabello. Sí tenemos precisamente como pérdida de cabello en el diario, es algo natural, es algo normal, pero ya vemos que es algo normal, ¿no? De pronto, o sea, nada más paso mi mano y se viene el cabello, o de esas veces que, ¿sabes qué? Liz, me pasa que camino en mi casa, estoy aquí, siempre estoy dejando cabello, o Que simplemente cuando anotar barro me algo. asusto, ¿no? O que ya Sí, siento que es mucho menos, o sea que ya exacto. es muy fácil de identificar que la caída ya no está normal. Exacto. Si Ujú, no, sabes que me hago mi coletita y tal vez antes era así y ahora lo noto así, ¿no? O ujú. simplemente hasta el despertar en la almohada, ¿qué tanto notas? Entonces, ahí sí, igual es como ampliar tu red en cuestión dermatológica y poder llevarlo, pero siempre es como todo lo que estamos platicando, o sea, de un trasfondo, o sea, tratarlo de manera integral. Porque habrá tal vez como esta depilación, sabes que me hice depilación láser, me hice esto, el otro, que si es algo que va a eliminar el folículo piloso, que es donde está como la basecita, ok, puede que ya no vuelva a salir. Pero si nada más estás rasurando constantemente y no hay un tratamiento, pues va a seguir saliendo. Entonces, aquí realmente en cuestión física sería esta parte y la presencia de acné. Luego llegamos a normalizar, o sea, llega así como, ay, no sé, hay pacientes que pueden ser diagnosticadas desde 13 años hasta los 20, 30, o sea, no hay una edad en específico aparte. La pubertad, ¿no? Tal vez es el acné, es normal, ¿okay? Pero hay que evaluarlo. ¿Por qué? Porque de pronto puede salir un granito al inicio, pero pueden salir más y más y más. Y no precisamente solo es en cara como habitualmente se considera o como luego se menciona, es acné hormonal porque es en cara. Es que es aquí o es que no. Puede salirte si te sale en frente, si te sale en barbilla, puede haber acné también en glúteos, puede haber en espalda, puede haber en tus piernas, puede haber en tu pecho. Entonces, todo esto aparte de que sí te genera este malestar físico, emocionalmente creo que impacta bastante en las pacientes. Viene de pronto esta inconformidad en que, ¿sabes qué? No me siento cómoda, no me gusta esta parte, estoy tratando de esto, o sea, en cómo lo pueden sentir, creo que es más importante también considerarlo en cómo se ve, ¿no? Pero creo que estos son los dos puntos que podemos tener con las pacientes. Físicamente podemos encontrar esta alopecia, lo que mencionábamos, como en la línea media, la parte entraditas, la caída de cabello, como tú la vayas notando, conforme el exceso, de pronto también igual como que poco a poco tu patita va creciendo un poco más, sabes que ya está siendo más predominante, si de pronto es como esta barbillita, eso es lo que puede ver la paciente, principalmente. Y de pronto también, pues, lo que mencionábamos al inicio, podemos tener pacientes que no presenten estos tres. ¿Sabes qué? Solamente hay como el hirsutismo, pero no es en todo mi cuerpo, tal vez es en la parte de patillas o en mi cara lo noto. O sabes que no hay en cara, pero hay en mi espalda, o hay en mi pecho, por ejemplo, o sea, lo noto en la media, me está haciendo más bellito. Entonces, todo esto, insisto, creo que de aquí viene como el tratamiento personalizado el poder como tal indicar, ¿sabes qué? Así como a una paciente con SOP le puede estar cayendo el cabello, tener exceso de acné y aparte exceso de vello, conforme mi otra paciente puede estar presentando solamente acné, por ejemplo. Pero es igual de válido y es igual de importante tratar como los andrógenos que estén elevándose para poder controlarlo y principalmente también de esta forma pues relacionarlo con la parte emocional que mencionábamos, ¿no? Porque pues sí, obviamente en tema de emocionalmente cómo se puedan sentir, pues si viene como esta frustración, este cansancio, pues sí, falta de comodidad. Ahorita que hablabas de la depilación láser, yo lo pensaría como algo que puede ayudar al síntoma, pero no va a quitar la raíz del problema. Si los andrógenos Exacto. están altos, a lo mejor ya no sale porque pues ahora sí que era la intención de la depilación láser, pero esto no quiere decir que está solucionando el tema de los andrógenos. Por otro lado, también me gustaría mencionar que no porque salga un granito en la espalda, Sí, no. o sea, es algo que sea un patrón repetitivo, ¿no? Tú ahorita Exacto. mencionabas del pelo en pecho. A mí me gustaría hablar un poquito
poquito más al respecto, porque habrá mujeres que a lo mejor de repente dicen, oye, a mí sí me sale un pelo en el pezón, porque pues no andamos como por la vida hablando estas cosas, ¿no? O sea, es como, te lo quitas y listo. Pero a ver, eso sería normal. Pelo en pecho nos referimos en la parte media del pecho y es mucho, o sea, vamos a hablarlo así como es, porque habrá quienes se autodiagnostiquen a raíz de esto. O sea, el exceso de vello, pues sí lo vamos a ver un poquito más como en la parte media, insisto, o sea, como no son hormonas masculinas principalmente, pero sí pueden generar estos caracteres como tal masculinos y que vamos a poder encontrar un poco de vellito en la parte del pecho, en la parte media, y de pronto sí, hasta empezones pueden empezar a salir, pero un poco más de lo habitual. Hay que considerar que si tenemos 1, 2 o 3, tal vez, es algo natural, o sea, también es algo natural del cuerpo. No porque tengas algunos vellitos en bracito quiere decir que ya es hiperandrogenismo, no, pero hay que ir conociendo nuestro cuerpo y tampoco espantarnos, ¿no? Y siempre preguntar con nuestro personal, oye, ¿sabes qué? Tengo como este vello, o sea, es un vellito en mi pezón. Uno realmente, ¿sabes qué? No, está bien, es algo natural, pero ¿sabes qué? No, o sea, antes tenía uno y ahorita veo que hay como bastante, o en mi pecho, ¿sabes qué? Yo lo noto, se está marcando como un poco el vello. Bueno, entonces igual, pues, ¿sabes qué? Hay que hacer este estudio para saber cuál es el trasfondo. Pero sí también normalizar o sea, que se puede presentar en la espalda, que se puede presentar en el pecho, no precisamente solamente es como en la cara o que es en los brazos, y que puede extenderse también, o sea, en cuestión de bracitos, o sea, un poquito de pronto que, oye, es que sabes que me está saliendo como más hacia arriba, y tal vez aquí no es algo natural, ¿no? O sea, o no es algo como, a que estemos acostumbradas, más bien, ¿no? Pues ahí también, o sea, como ir conociéndolo. Entonces, esta no parte de la evolución, ¿no? O sea, tú de dónde estabas. O sea, a lo mejor desde niña eres como muy velludita de tus antebrazos, pues tal vez esto sea totalmente normal para ti. Pero si tu vello era súper delgadito, lo empiezas a ver que está más grueso, puede ser una señal de alerta, pero también repetidas veces, ¿no? No un berrito no es señal, no un vellito no es señal, no se autodiagnostiquen desde esta manera. Los signos y síntomas son muy buenas señales como para poder guiar, son pistas que guían a tu profesional de la salud, pero no quiere decir que es la única forma de hacer como tal el diagnóstico. Hay que unir estas pistas. Oye, ¿qué efecto tienen el hiperandrogenismo en el tema de la ovulación? Porque habrá quienes bueno, pues la resistencia a la insulina ya la he entendido, pero ¿qué pasa cuando los andrógenos están elevados? Esto va a afectar bastante en la formación del folículo, porque si nosotros estamos, retrocediendo un poco, vemos que entonces se producen la mayoría, o tenemos muchos también que se están produciendo en el ovario, lo cual va a afectar principalmente en la formación del folículo. Y de aquí puede detonar también como esta relación con la presencia de lo que le llaman en consulta como la poliquistosis, que son folículos atrapados, así lo veo, es tu folículo que ya no alcanzó como tal a madurar, pero que se va quedando. Entonces, sí puede afectar, sí puede complicar un poquito como el proceso de la ovulación, lo cual pues va a tener principalmente en esta anovulación y va a generar pues temas, no precisamente como el que seas infértil, no, va a generar pues una ligera complicación de pronto si estás buscando un embarazo. Que aquí también, recalco, no quiere decir que tu cura va a ser embarazarte o que no puedes hacerlo o que todas las mujeres con SOP buscan embarazarse, ¿por qué no? Pero, o sea, sí precisamente que sí hay esta relación. Entonces, afecta en el proceso del folículo, se va atrapando, entonces no hay una ovulación como tal, y que aquí hay que trabajarlo, ¿no? Porque de igual forma, o sea, nuestro cuerpo de manera natural es algo que busca mes con mes, ¿no? O sea, buscamos como este proceso natural realmente, no, pero insisto, no precisamente que estés buscando mes con mes el embarazo, pero que estés buscando esta salud hormonal que te permita ovular normalmente, que te permita menstruar de manera natural, un periodo saludable, un ciclo en el que sabes que no hay síntomas, o síntomas pero muy leves, o sea, no un síntoma que me esté tirando a la cama, que me impide realizar mis actividades, pero sí afecta bastante en ese sentido, precisamente de manera directa a la ovulación. Hace rato mencionabas que una de las primeras líneas de tratamiento regularmente, creo que ya no tanto, ya empieza sobre todo en la consulta privada a ser un poquito más cuestionada, es la parte de los anticonceptivos, la toma de los anticonceptivos. Y a mí me gustaría, si tienes tiempo, porque también sé que sí, claro. creo que el tema de que muchas mujeres, quienes escuchan de repente esta información, dicen, entonces no me deberían de dar anticonceptivos, y están las otras que sí se los están dando y quienes nunca quieren. Entonces, ¿qué papel juegan? ¿Habrá para quienes sea una estrategia útil
Ahorita que vamos a entrar a hablar también de que hay otras, no es la única. Hay otras fuentes. Pero ¿tú qué consideras ahí como a ver, para quién a lo mejor sí puede ser una estrategia? De pronto puede ser estrategia, aquí, bueno, vamos a platicar de ello. Nosotras como nutriólogas jamás mandaremos anticonceptivo porque es un medicamento, pero podemos conocerlo. Entonces, yo lo veo como, yo se los explico siempre, que el anticonceptivo no nos va a funcionar tanto porque es como podar el pasto. Cuando tú estás podando diario tu pasto, vas a impedir que salga el pasto, entonces vas a estar cortando y cortando y cortando, y eso pasa con los anticonceptivos. Lo que hace el anticonceptivo es evitar la ovulación, entonces evidentemente al tomarlos no va a haber como estos folículos, ¿sabes? No se van a presentar, entonces no hay que tenga que madurar, entonces no hay presencia de, pero mientras tú los estés tomando, pero cuando se suspendan, entonces si no hay un tratamiento de raíz, tu cuerpo de manera natural, como mencionábamos, va a buscar esta formación va a buscar que de pronto otra vez tratemos de formar ese folículo, de que logre madurar, que logre llegar a un óvulo, pero si no hay, insisto, este tratamiento, ¿sabes? No se va a volver a, o sea, volvemos como al mismo punto. Es como el efecto del láser en el vello, hay problema y sigue, ya no lo vas a ver, ¿no? Igual el problema y sigue, no lo vas a ver. Ahora, yo pensaría que de repente hay algunas mujeres que, o entiendo que algunos ginecólogos lo ven como útil para poder, mientras la persona trabaja la parte de su estilo de vida, empezar a disminuir un poquito la sintomatología, darlos, y son por periodos a lo mejor cortos, pero que no se queden, ¿no? O sea, que no lo vean como ya se solucionó el problema. Exacto, o sea, verlo que es como un chancecito que te están dando para crear estos hábitos. Yo es o sea, tanto con los anticonceptivos como tanto con medicamentos no hormonales como metformina, espironolactona o lo que te hayan recomendado o que te hayan prescrito, como los suplementos, ¿no? Porque no lo vas a tomar de por vida, o sea, no te vas a estar tomando, no sé, el inositol durante 20 años de aquí hasta que, o sea, realmente no. Entonces, sí es un mientras, pero siempre trabajar, o sea, aprovechar ese tiempo para ir creando los hábitos. Y de aquí, o sea, es como respetable, ¿no? Sabes que, ok, tu médico, vemos que es un médico que hizo estudios, evaluación completa, te está refiriendo con tu nutriólogo de igual forma, si hay como atención psicológica que necesites de igual forma, adelante, ¿no? O sea, te están orientando. Pero si de pronto es como directo, sin una evaluación, o nada más te dice un ultrasonido, como que tienes vellitos, no, sí eso, pero no te hago un análisis y te mando luego, pues de preferencia sí buscar una segunda opinión para saber realmente qué necesitas tratar de transporte. Y en cuestión de suplementos, ahorita los mencionaste un poquito, empezaste ya a mencionar el tema del inositol, que bueno, se ha vuelto muy popular en los últimos años, cada vez hay más marcas, disponibilidad, antes era como pedirlos de Estados Unidos, hoy hay marcas mexicanas, empresas muy grandes están haciendo ya, entrando a esta parte de los suplementos, incluso con acceso en las mismas farmacias, entonces creo que habla de que hay bastante evidencia detrás, ¿no? Platícanos cuáles serían algunos suplementos, porque no todo es inositol, eso también es la cosa. Exacto. O sea, creo que el inositol, o sea, es uno de los principales que tal vez se ha estudiado también. Insisto en que ha sido algo que recientemente se ha podido como ir ampliando más el estudio en esto y poco a poco vamos encontrando más evidencia, ¿no? Entonces, en el inositol lo que va a ayudar principalmente va a ser varios puntos, pero va relacionado todo de cadenita. Mejora la sensibilidad a la insulina, lo cual va a permitir que de esta forma los niveles de andrógenos se vayan controlando. Aquí sí puede impactar tanto testosterona, progestemona, van mejorando, y esto va a hacer que lo que platicábamos en tus ovarios se pueda ir regulando la parte del trabajo habitual y va a favorecer lo que es la formación de los folículos, favoreciendo tu ovulación. Entonces, va como que todo de la mano, o sea, va en cadenita. Sin importar si empezaron primero los andrógenos y luego ya empezó la resistencia a la insulina, o sea, ¿se podría dar aunque fuera a la inversa? Puede trabajarlo, o sea, porque lo que va a ayudar precisamente es a trabajar esto, o sea, si sabes que fueron como los andrógenos, lo que me llevó a esta resistencia, la resistencia me llevó a los andrógenos, lo va a trabajar a la par, por así decirlo. Entonces, ¿y si no hay resistencia? Si no hay resistencia, pero sí favorece andrógenos, okay. O sea, puedes trabajar sin problema, sí. De pronto igual, o sea, no hay resistencia a la insulina, o puede haber un ciclo menstrual regular, porque también favorece la regularidad del ciclo menstrual, pero sí hay andrógenos, entonces puede favorecerlos, puedes incluirlo, pero de igual forma, o sea, irlo monitorizando realmente, y también ir evaluando, bueno, sabes que ya disminuyó, sin problemas, no se va suspendiendo,
También tenemos algunos otros ya, o sea, por ejemplo, en cuestión de minerales, tenemos el zinc, principalmente también para niveles de andrógenos, y que también esto nos va a ayudar a mejorar los niveles de testosterona, lo cual va a impactar principalmente en tema de la caída de cabello y lo que sea también como la presencia del acné, nos va a favorecer bastante. Hay estudios que nos indican de 30 a 50 miligramos al día más o menos como la suplementación, no extendernos tanto, tal vez 2, 3 meses, irlo evaluando solamente, pero uno de ellos podemos implementarlo, podemos buscarlo, de preferencia como el glicinato puede ser una de las presentaciones que podemos implementar, y es como la que también, bueno, pues sí cuesta un poco de pronto de trabajo como encontrarlos, porque de pronto encontramos más como el picolinato o el citrato, pero de igual forma funcionan. Sobre todo en farmacias, casi siempre son las dos presentaciones más comunes y aparte económicas, pero ya en cuestión de algunas tiendas en línea, suplementos como, más bien tiendas de suplementos más específicos, ya cada vez es más disponible encontrar el glicinato y bisglicinato, sí. Sí, entonces también, o sea, el zinc puede ser uno de ellos y realmente puede ayudarnos bastante en esta suplementación, puede ser 2, 3 meses, se evalúa y se va a suspender. Aparte de que disminuye también el tema de los andrógenos, va a favorecer lo que es también la ovulación. Entonces, esto va a ayudar a los pacientes con SOP que de pronto sabes que representan los folículos atrapados. Podemos implementar lo que es el zinc, el magnesio, que podemos encontrarlo en glicinato o en citrato, pueden ser como algunas de las opciones que podemos integrar. Me gusta más el glicinato, pero como mencionas, sí hay algunas presentaciones en farmacia que siempre es más como citrato, pero también puede servir un poco, solamente que en cuestión del glicinato hay un poco más de evidencia en cuestión de la sensibilidad a la insulina, que también favorece en el control de andrógenos, y también esto también nos va a ayudar a relacionarlo un poco con el tema de estrés. Favorece como a disminuirlos un poquito, lo cual va a impactar en que si hay un incremento de estrés y esto genera un incremento de cortisol, no precisamente una resistencia, pero es un incremento y hay un incremento de andrógenos, entonces te va a ayudar a irlo moderando, que de igual forma pues va a impactar en la salud. Si buscas como la parte que creo que todas de pronto obviamente si buscamos, pero que también pueden favorecer. Yo pensaba, no sé si lo utilizas tú dentro del tratamiento, la N-acetilcisteína, que también ya empieza a estar presente en algunas. Ya empieza a estar más. También ya empieza a haber mezclas también con probióticos, que si bien son algunas cepas muy específicas, pero son buenas alternativas. También el metilfolato, no sé qué piensas al respecto. En la parte de la N-acetilcisteína, por ejemplo, que es un antioxidante, la verdad es que sí es muy bueno, y ya combinándolo principalmente con lo que, bueno, hay que recordar que viene de una aminoácido también, pero nos va a ayudar bastante con niveles de testosterona, tanto con la testosterona total como la libre, y si hay en pacientes con resistencia, te va a favorecer en resistencia a la insulina. Los probióticos, que venga combinado o hasta por sí solitos, la verdad te va a ayudar bastante. De pronto, como entender esta parte del eje de cerebro-intestino, también con piel, va a favorecerlo, porque o sea, vamos un poquito más como en este tema. Hablando un poco del balance en cuestión de la microbiota intestinal, se puede ver desfavorecido de pronto bajo un proceso constante proinflamatorio que conlleva el mismo SOP o la resistencia o el mismo estado de hiperandrogenismo, va a generar un estado constante de inflamación en tu cuerpo. Puede generar este desbalance entonces en tu microbiota intestinal, lo cual va a estar impactando de manera consecuente la parte de tu piel, tu energía, tu calidad de cabello. La parte también del hirsutismo puede relacionarse un poco con el tema de los andrógenos. Entonces, complementarlo con lo que serían los probióticos es bastante bueno. Claro, cuidando como lo mencionas, o sea, que estás incluyendo, porque no, o sea, no es como que todo sea para lo mismo. Entonces, trabajar sobre esta parte nos va a ayudar a mejorar también niveles de insulina y a mejorar niveles de andrógenos. Entonces, por eso también como que de pronto esas combinaciones que vamos encontrando tienen un porqué y un para qué. Entonces, probióticos puede ser otro de los suplementos que podamos llegar a implementar en pacientes con hiperandrogenismo. También podemos llegar a implementar lo que es la coenzima Q10, que también no tiene como mucho, o sea, bueno, sí ya se había ocupado, pero como que tuvo este auge de pronto por el tema de coenzima, que es un antioxidante y favorece tu energía. Y realmente también va a favorecer en cuestión de colesterol, porque, bueno, recordemos que lo que son los andrógenos se producen también de la conversión del colesterol. Entonces, la parte de la coenzima Q10 favorece tus niveles de insulina, tus niveles de testosterona y tus niveles de colesterol. Entonces, esto hablando hormonalmente, que me va a impactar de manera en cuestión de hábitos, que te va a producir, o sea, no es como que
es un energetizante, pero favorece tu producción de energía. Entonces, esto va a permitir que nos lleve como a otros hábitos. ¿Sabes qué? Me siento como con más energía, de tal vez poder realizar ejercicio, de poder retomar como mi día a día. Y esto genera motivación en las pacientes para poder apegarse y poder ir realizando estos cambios en el estilo de vida que son necesarios. Entonces, otro que podemos ocupar es la coenzima Q10. En cuestión de los miligramos, es más o menos entre los 100 a los 600 miligramos al día que podemos implementar y pues realmente va a impactar de manera positiva, tanto en los niveles de glucosa, también cuestión, por ejemplo, lo que explicamos ahorita de los niveles de lípidos, y otro de los suplementos que podemos implementar sería el omega 3. El omega 3, o sea, como que se ha vuelto muy popular también en cuestión de usar y que todos debemos de tomarlo, pero nunca se nos indica un para qué, ¿no? Entonces, sí, un mínimo buscar al menos como si 2.000 miligramos en la suplementación de relación de EPA y de HA, porque de pronto encontramos suplementos que te dicen ahí como 1.000 miligramos y ves la relación de EPA y de HA y súper bajita, ¿no? Pero buscar cómo esta relación. Entonces, el omega 3 nos va a funcionar también como un antiinflamatorio y un antioxidante principalmente. Va a favorecer los niveles de andrógenos, o sea, dentro de los puntos del mismo SOP, nos va a beneficiar en cuestión de los andrógenos, lo cual genera este efecto que estamos platicando. También va a beneficiar la parte de la ovulación en pacientes de hecho, por ejemplo, que de pronto buscan un embarazo, paréntesis, buscar mejorar tu ovulación no precisamente debe ser por un embarazo, sino más bien por un balance en cuestión del mismo SOP. Pero pacientes que también las están buscando de pronto como ya el embarazo, de permitir haciendo esta preparación de la suplementación previo a la gestación. De igual forma, va a mejorar la sensibilidad a la insulina, lo cual pues igual nos ayuda con el tema de la hiperglucemia, favorecer los niveles de glucosa. Y en cuestión también, ya tal vez como dermatológica, va a favorecer la calidad, o bueno, cómo se ve tu piel, la parte del cabello, tus uñas, el resveratrol, por ejemplo, pero aquí sí es el énfasis en el suplemento, ¿no? Porque de pronto cuando hablamos de resveratrol es como, bueno, como los antioxidantes, un poquito de vino, cosas así, no precisamente no va a funcionar y no nos vamos a tomar 5 copas de vino todos los días para alcanzar la dosis. Que va a favorecer como tal también la parte de los andrógenos y va a favorecer también lo que es también la funcionalidad de tu sistema neurológico y todo, pero favorece la formación de folículos. Entonces, esto nos va a ayudar como a la salud de tu ovario, por así decirlo, a ir disminuyendo lo que es, o sea, los niveles de andrógenos, un funcionamiento adecuado, lo cual va a impedir que se vayan formando estos folículos y fomentar una ovulación saludable. Sí. Y tú que tratas a varias pacientes con síndrome de ovario poliquístico, ¿qué les recomendarías? Una sola recomendación que tú digas, a ver, esta creo que es la base o el pilar para poderte nutrir física, mental y espiritualmente, que es la filosofía de Ser Nutritivo Podcast. Así una recomendación que tú digas, esta sí abarca las 3 cosas. Creo que entonces lo principal sería cuidar la salud mental. O sea, primero estar bien para poder avanzar. Porque si yo empiezo con los miles de suplementos que me ha pasado, no sé si viste que pacientes me mandaron esto y esto, todos los suplementos que podamos mencionar, pero genera más estrés, te genera una incomodidad, te genera miedo. Si tú tienes ese miedo de no saber qué es, me dijeron que tengo resistencia a la insulina, soy diabética, no lo soy, porque aparte así lo mencionan y dicen, a ver, espera, primero es persona que vive con diabetes, segundo, no lo eres, entonces, o sea, como, primero, lo que sí les diría es como la salud mental y sí generar como esta educación en el tema. O sea, educación en el sentido de conocerlo, más no autosuplementarse o automedicarse, no. Más bien conocer con qué estás viviendo para que tú entonces elijas tu red de apoyo y comiences a trabajar. Y que entiendas que hay muchas posibilidades de áreas de trabajo, pero cuál sea la que tú necesites más. Y por la pieza donde puedas empezar con menor estrés, esa piedrita, ese apalancamiento que mencionaba, creo que eso va a permitir que estés más nutrida en los 3 aspectos, ¿no, Liz? Exactamente. ¿Sí? Y que no eres culpable, ¿no? Porque de pronto, híjole, aquí podríamos tocar otro tema, pero hay mucho tema en el sentido de que si tu paciente, es que sabes que tienes obesidad, por eso generaste el SOP. Ok, perdón, pero hay pacientes que pueden o no tener ese grado de obesidad y vivir con SOP y es válido. Y no hacer menos como el sentido de, me llega a pasar que de pronto es como de, invalidaron mis síntomas por ser delgada. Discúlpame, pero si eres delgada o no, eso no hay tema, sí va a haber relación en cuestión de acción de hormonas de pronto, ¿ok? Sin el líquido adiposo,
pero no quiere decir que no puedas presentar andrógenos elevados, resistencia a la insulina, una dislipidemia. Entonces, también un poquito como esa parte de no sentirte culpable y saber que no eres la única, que hay muchísimas más y que cada quien lo va a presentar diferente y que no todas las recomendaciones son para todos. Y si bien en tema de materia dietética a lo mejor no vamos a entrar mucho para no expandirnos más en tiempo, algunas estrategias que se conocen en materia de alimentación o dietética es la dieta cetogénica, pero no todas necesitan entrar en una dieta cetogénica, incluso no todas se benefician de una dieta cetogénica, eso vale la pena mencionarlo, ¿no? Y habrá muchas con andrógenos elevados que al contrario también pueda ser un tema mayor de problema, porque eso es lo que leen, ¿no? Si quito los hidratos de carbono o los reduzco tanto, va a mejorar la insulina y entonces van a mejorar los andrógenos. ¿Qué pensarías que les dirías tú a ellas? Fíjate que es un tema que cuesta mucho trabajo, creo que en consulta y como nutriólogos creo que lo podemos ver. Sí podría ser una buena herramienta, pero evaluando los hábitos de tu paciente. Si tú tienes una paciente que está acostumbrada tal vez a esto, o que también aparte viene de parte de, no sé, como de la resistencia, o hay andrógenos, o hay esto, o que consume habitualmente esto, tiene una relación hacia este grupo de alimentos por X razón, poco a poco trabajarla. Pero también hasta como romper con la idea de que consumirlos está mal, ¿no? Porque de pronto es como de, no, es que cómo voy a comer carbohidratos, porque tal vez tú le mandas de pronto a que consume una tortilla, por ejemplo, y ya viene ese miedo por los alimentos. Entonces, no está mal, pero también considerar que hay que generar un estilo de vida, porque es algo con lo que vas a aprender a vivir realmente. O sea, no es como que solo de lo que tú llevas tu plan de alimentación de aquí a 6 meses, 3 meses, el tiempo que dures con tu nutriólogo. Realmente no. Y ver qué tan sostenible y qué tanta disponibilidad hay y acceso hacia las preparaciones y los alimentos, porque también considerando la alimentación mexicana, o sea, el porcentaje de alimentos con carbohidratos que tenemos nosotros, ya hablándolo como tal, pues es alto a final de cuentas. Pero ¿qué calidad estás incluyendo, no? No va a ser lo mismo que comas algún alimento procesado que contenga los carbohidratos, grasas saturadas y azúcares, a que consumas la tortilla, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, sí hay un poquito, no está mal, puede ayudar, sí, pero también que se puedan orientar. Porque de pronto como solo eliminarlos a ciegas y sin saber si ya estás tomando algún medicamento, algún suplemento, puede ser contradictorio. Sí. Liz, y para entrar a la recta final, dime si hay algo por ahí que digas, no, Gris, yo no puedo cerrar este tema sin haber dicho esto. Creo que no, creo que me dejaste hablar todo el tiempo, entonces... pues no, solamente eso, hacerles la invitación a que se acerquen con personas de salud que siempre se sientan cómodas, que hagan validar sus síntomas, sus signos, que sepan que sí validarlos, pero insisto, sin llegar como al miedo o al de tengo un vellito y ya tengo SOP, no, validarlo, pero también orientarnos, no autodiagnosticarnos y entender que es un estilo de vida, ¿no? Que generarlo va a ser un proceso, no va a ser, o sea, precisamente fácil, no va a ser lineal, y entender que también si de pronto hay como señales que tú quieras cambiar en cuestión, por ejemplo, de tu cuerpo, como, no sé, quiero hacer ejercicio, pero tengo el cansancio por el hiperandrogenismo, por la resistencia a la insulina, no es tu culpa, no es falta de voluntad, no es falta de otra cosa, es poco a poco ir entendiendo tu cuerpo, escucharlo y a entenderlo, o sea, para poder poco a poco a la par ir trabajando en la mejora. Y tampoco es comprender para lamentarse o justificarse, ¿no? Es comprender para entender que a lo mejor el proceso va a ser más despacio o que a lo mejor tengo que ser más compasiva, tengo que ser más cambio a cambio, chiquito, para que pueda tener efecto en eso, ¿no? Pero no como, ay, como yo tengo esto, no se puede, o sea, sí, no. Ojo, porque también caemos luego de repente en ese otro punto, ¿sí? Oye, Liz, y sabrás que, bueno, en Ser Nutritivo Podcast, y te lo mencionaba hace rato, creemos que el ser humano se nutre física, mental y espiritualmente y nos gusta obtener ideas de nuestros invitados. ¿Cómo disfrutas tú nutrirte mentalmente? A ver, platica mentalmente porque dijiste que lo mental es algo muy importante para ti. Yo sí tomo terapia, la verdad, tiene poco tiempo que sí la retomé, ya porque dices, ay, no, solito te vas, pero no. Y creo que estoy generando más bien como una nueva rutina, estoy aprendiendo a generar como qué me nutre, principalmente. He aprendido en estos pocos días, en mi nuevo cambio de vida, que me gusta y me relaja el cocinar, por ejemplo. Me gusta también.
Por eso nos dicen estos. Sí, entonces me voy adaptando y me gusta mucho también físicamente hacer ejercicio. He practicado de todo un poco, pero lo que más he disfrutado ha sido también como el correr, la parte de pesas también y danza aérea. Creo que ¿Y eso te ayuda, lo identificas también a lo mental? O sea, ¿sí lo sientes claramente ahí? ¿Sí? Lo siento porque como que me desconecto, ¿sabes? O sea, cuando corro es como escuchar latir tu corazón y las piernas. Sí. Exacto. Vas entonces, en el momento. Sí, exacto. Entonces, es algo que disfruto. Sí he cambiado un poquito, igual como que tiempo de rutina, tiempos, todo, pero creo que eso me nutre y espiritualmente sí tengo una religión. No practico precisamente el de ir todo el tiempo porque creo en la religión precisamente, pero sí la parte de oración, todo a mí me ayuda bastante. He tratado de implementar como un poco de meditación, no he encontrado algún canal, si alguien tiene alguna recomendación también, porque no he encontrado alguno en específico que me mantenga aquí constante, y también escuchar podcast. Yo te decía al inicio, hacía ejercicio en casa antes y cuando lo hacía... Y acompañábamos por acá. Y aquí me acompañaban a hacerlo, entonces... Y ahora te toca a ti estar acompañando probablemente algunos haciendo ejercicio, rumbo a su trabajo. Y bueno, pues nos vamos a despedir de ellos agradeciéndoles justo por eso, por habernos escuchado y permitiéndonos estar en sus diferentes espacios, rutinas, momentos. Y hoy, pues dar voz a este tema contigo, Liz. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste. La verdad es que es un tema a veces complicado hablar de hormonas, es hablar de algunos términos, pero lo mencionábamos antes de comenzar a grabar. Necesitamos ponerle nombre porque hablar de hormonas en general y decir hormonas como si todas fueran las mismas genera más confusión que realmente beneficio. Entonces, gracias por nombrarlas como son, por explicárnoslas, por hacernos entender cómo va una trabajando y que una deje de trabajar de manera correcta puede afectar de otras formas y verse en diferentes sintomatologías. No, al contrario, muchas gracias a ti, gracias por el tiempo y el tiempo de quienes nos están escuchando también. Y pues un gusto poder compartir. ¿En dónde te encuentran? Das consulta en línea y te encuentran en algunas redes sociales. Yo así te encontré, dime dónde. Sí. Cuéntales. En redes me encuentran como Nutrinica, así se llama la marca. Y de igual forma en mi página web, pues es igual con el mismo nombre, Instagram, Facebook, y ya de ahí pueden llegar también a lo que es, estaba trabajando un blog, pienso retomarlo ya adaptándome poco a poco, pero igual hay para compartir información en la página web o también directo por mi número. Síganla para que sigan aprendiendo más de este tema y de todo lo que le apasiona en relación a la parte hormonal. A ti, comunidad, muchas gracias por escucharnos. Recuerda que mientras estemos en temporada, a lo largo de esta temporada 10, cada jueves encuentras un episodio nuevo, así que nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Gracias.